Noches. Eh, Después de unas merecidas vacaciones, estamos de regreso a Textos y Visiones, módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Me alegra mucho reiniciar este módulo y hacerlo con el módulo 3, perdón, la semana número 3 o la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, vamos a comenzar de manera general con las cuestiones que se relacionan con esa unidad o ese módulo. El primero que tenemos que considerar, por supuesto, es el nombre, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, básicamente, el título nos enmarca muchas de las cosas que vamos a seguir haciendo, como eh, escribir una reseña, como escribir una adaptación, como escribir en un foro, etcétera. Ya no va a ser la clásica petición de dos eh, actividades, sino que va a ser una actividad y la otra actividad se va desarrollando durante la semana en un foro. Si ustedes no están acostumbrados al foro, les sugiero que se empiecen a familiarizar, porque si de lo contrario va a ser muy complicado. Que, si no tienen esta información o si no se han metido a la página, a la plataforma, deben saber que ya perdieron 3 días de foros y eso puede resultar problemático a la larga. Está bastante penalizado hacer todo el mismo día y eso es claro si ustedes ven las instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, es por esa parte, bueno, ya estaré explicando un poco más adelante, pero quería presentarles la agenda de hoy, de la sesión, el propuesto de la semana 3 sesión 5 sería la sesión 5 en total. Les explicar los contenidos generales del módulo, dinámica de trabajo y ejercicios para puntaje extra, que son las actividades que tendrán que hacer en clase, la actividad integradora 5, foro de integración, o lo que es lo mismo, la actividad integradora 6. No hay una actividad como tal que tengan que entregar que sea a las 6, pero hay un foro de integración que sería el equivalente, pero ese foro tiene que llenarse de lunes a viernes y ya es miércoles. Entonces, eso también se puede hacer el viernes, por supuesto, pero bueno. El plagio, cuestiones de plagio, actividades dentro de la sesión, eh, preguntas del público, sesión del viernes y la despedida. Estamos a la mitad del módulo, todavía pueden hacer muchas cosas para llegar a él y pasarlo de buena manera, pero pues necesitan activarse y ponerse al corriente con lo que tengan pendiente, ¿no? Si bien hay algunas actividades que no se pueden entregar porque ya pasó la fecha establecida, recuerden que eh, se pueden pedir extensiones hasta los días martes, me parece, y los motivos deben tener un motivo poderoso, y el que siempre les pongo es el que se me fue la luz el domingo en la tarde. Yo entiendo que se fue la luz, probablemente sea verdad, no tengo por qué dudar de ustedes, pero el problema es porque dejan todo para el domingo en la tarde, ¿no? Esa es la parte que deben tener una planeación, es parte de sus obligaciones en Prepa Línea CEP y de su responsabilidad como estudiantes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las actividades de esta semana número 3 que tienen que ver ya mucho más con Internet. En la primera parte, en la primera semana vimos que es lectura. En la segunda semana vimos un poco, como vamos a ver aquí, sobre el sentido de la vida, literatura de individuo, literatura en sociedad. Y esta tercera semana se relaciona con la literatura en Internet, con producción de textos y con un concepto muy importante que van a ver de ahora en adelante que se llama experiencias estéticas. Ahorita voy a poner el video que tiene que ver con experiencias estéticas, entonces, pues bueno, para que se preparen un poco para eso. Mm, las primeras dos nos hablaron de la literatura del individuo, de las razones por las cuales se escribe, hacia dónde se va, etcétera. En este caso tiene que ver con el impacto de la literatura en la sociedad. eh, y eh, Eso es por una parte. Seguimos con esto de la historia literaria, vamos viéndolo por periodos. Les he preguntado algunas cosas de romanticismo en la semana número 2 y en esta tiene que ver ya más con internet, con formas de literatura actuales y en determinar si algo que se manifiesta en internet, si algo que aparece en internet realmente es literatura o no es literatura. Ustedes ya vieron algunos de los criterios para determinar si algo es literario y algo no. Aún así, creo que ustedes, por la forma en que se presentan las cosas, o sea, los textos,
Ustedes podrían decir, eso no es literatura o eso sí es literatura, pero me tienen que explicar específicamente por qué creen que eso es literatura y ya, con eso va a ser. La verdad es que va a ser mucho más sencillo que ustedes tengan una definición. Si han participado en los foros aprendiendo, también se darán cuenta que hay muchas cosas que ustedes tienen que seguir participando. Y también el foro aprendiendo les sirve porque ahí pongo dudas y muchas de las respuestas que me han dado también les pueden servir para estos foros, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado está muy bien. Eh, Trata además también el foro, tiene que ver con literatura actual, es decir, hacen una comparación entre dos cosas. La primera es textos, digamos, antiguos, como el caso de las nubes, y ustedes tienen que hacer una adaptación moderna sobre eso. Ahorita voy a explicar un poco más sobre eso. Y la otra, del otro lado, es como literatura en internet, literatura más actual, digamos, contemporánea, en la cual se presenta en internet, pero que ya no es en formato de un libro, sino que está hecha específicamente para internet. Es decir, hay unas cosas un poco extrañas para nosotros, pero a las cuales no estamos acostumbrados. Generalmente cuando leemos literatura en internet siempre nos acordamos un poquito eh, de PDFs, básicamente, ¿no? Entonces, esta es una cuestión distinta. Ahí tiene que ver más la interacción entre el lector o el espectador, en este caso, y el texto, de la forma tal que ustedes puedan revisar. También lo vamos a revisar en un momento más. Entonces, básicamente el objetivo de esta unidad 3 es que ustedes se identifiquen con textos antiguos, que sepan que los textos antiguos también tienen un impacto en en nuestra vida o se parecen mucho a lo que estamos, digamos, sufriendo, experimentando estos días. Hay temáticas y problemáticas muy parecidas. Y por el otro lado, literatura completamente nueva de internet que tiene que ver, repito, mucho más con eso. Lo primero que quiero que vean, lo primero que voy a reproducir es este video que es muy importante, que les va a cargar puntos, es que me digan qué es una experiencia estética. Aquí van a determinar básicamente qué es la experiencia estética, es decir, eh, una manifestación es arte o no es arte, y en ese arte por supuesto se inserta la literatura. Entonces, bueno, los voy a poner y nada más vamos a destacar un par de puntos al respecto. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo.
dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien. Entonces es una explicación bastante detallada de lo que es una experiencia estética, y ahí entraría la literatura, es decir, cómo la literatura está cumpliendo una función estética de gozo, de placer incluso, y cuáles son las maneras en que se representa esta experiencia estética. También hay, bueno, también hay otro video, pero ese probablemente lo ponga más adelante. Con esto se enmarca una base, que es ese video que acabo de poner de experiencia estética. También les va a servir muchísimo para relacionar lo que ustedes necesiten en los foros de integración. Es decir, muchos de los contenidos que están en el video les va a servir para contestar los foros de integración. Vamos al texto. A la actividad integral número 5. Vean, por ejemplo, los puntos extras que tienen que ver con Prepa en línea CEP, participación, asistencia y ejercicios. Sería la clase de hoy, es discutir sobre este video, por ejemplo, que es el de experiencia estética, y el borrador de adaptación de las nubes, que es el borrador que les van a pedir en la actividad 5. Las actividades de la semana 3 son la actividad 5, la cual voy a ahondar un poquito, y el foro de integración. Recuerda, para la actividad integral número 5, primero debes leer la reseña de las nubes, primero la reseña, para saber de qué trata la obra. Como no vas a leer la obra, tienes que leer un pequeño resumen para saber de qué trata en particular la obra. Después de que hayas hecho eso, debes leer las páginas 1 a 22, que están también disponibles ahí. Después de esto, ya debes contestar el documento. Voy a abrir el documento, voy a asumir que ustedes, o que se leyó todo el documento, y a partir de eso voy a
explicar lo que entendemos eh, por texto, ¿no? Entonces, bueno, déjenme nada más que se... Uy. Y voy a compartir la pantalla. Listo. Eso que están viendo es la actividad integradora número 5, que se contesta de la siguiente manera. Repito, primero tienen que leer la reseña, después tienen que leer las páginas para saber de qué trata toda la obra, después tienen que leer las páginas 1 a 22 de la obra, que es lo que les están pidiendo. Después que hayan hecho esas dos cosas, tienen que sentarse a contestar este documento. Primero reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas 1 a 22 de las nubes. Recuerden por favor que tienen que ser 5 renglones. Si no se cumplen 5 renglones, su calificación va bajando. Y para contestar, tienen que contestar cuál es el argumento, los personajes y demás. Tienen que saber el texto que se llama fondo y forma, que está en la semana número 1 y del cual hablé también la sesión 1 y 2, cuyos videos pueden ver en YouTube. Está en el enlace. Características de la personalidad, tienen que localizar los personajes, me tienen que indicar los 3 personajes principales, solo de los 3 principales, no necesito todos, que esos serían los primeros, y aquí están. Luego, características de la personalidad, cuando dice quiénes son los personajes, me tienen que decir qué función cumplen en la obra. Listo. Luego, características de las personalidades, esa es otra cosa. Y ahí me les van a poner también los 3 personajes principales. Con eso es suficiente. Recuerden, entre los 3 personajes principales deben ser 5 renglones. No olviden eso. Después, situaciones graciosas o divertidas. Me las explican o me cuentan algunas situaciones divertidas. Igual 5 renglones. Situaciones que se presentan en la actualidad, es decir, de lo que leyeron, qué es lo que se presenta en la actualidad. También 5 renglones, ¿no? Luego, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral. La van a grabar. Y escribe un cuento de una extensión entre 15 a 20 líneas acerca del fragmento, pero adaptado al contexto actual. Es decir, tienen que adaptar lo que vieron, lo que leyeron, perdón, a su comunidad o algo que hayan visto que les recuerde los momentos actuales. Es importante que sepan o que recuerden que le pueden cambiar el nombre, los lugares, etcétera, pero la situación en general debe ser la misma. Es decir, si la obra trata sobre papás que no trabajan e hijos aprovechados, su historia tiene que ser también igual, de hijos aprovechados y papás que no trabajan. Eso le pueden cambiar los nombres, lo pueden adaptar al contexto actual, etc. Ustedes deciden cuál. También ahorita voy a poner un breve video sobre esto. Luego después lo van a tener que grabar. La primera, que es el cuento de manera oral, con base en lo que organizaste. Solamente narrarlo como si le contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo. Pues hasta tener la versión final. Súbete a un almacenamiento en la nube y pega el enlace aquí. Este es el audio que va a ir aquí. No recuerden, tiene que ser público. Es decir, cualquier persona con el enlace puede escucharlo. Si eso no sucede, van a perder muchos puntos porque no lo puedo escuchar básicamente. Bien, después escribe el cuento y mejorarlo en comparación a lo que existe de forma actual. Recuerden que son las 5 a 20 líneas aquí, por favor. Y tengo que ver una diferencia entre lo que están contando, que es bastante informal, y el cuento, que ya podría ser un poco más literario. Para finalizar, dice qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. También no olviden, por favor, 5 renglones en las respuestas finales. Ya les he indicado cuál es de 15 a 20. Obviamente el del enlace es de nada más pegar el link o el enlace. Y estos también son 5 renglones. Y luego ya contestar un par de preguntas que tienen que ver con reírnos o divertirnos. Y el último, diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo. Me tienen que decir cuáles son esas diferencias, porque a mí me interesan mucho, en particular para que yo pueda distinguir lo que grabaron, escuchar lo que grabaron y luego leer lo que escribieron, ¿no? Entonces tengo que ver esas diferencias y tienen que ser bastante visibles el audio de lo escrito, ¿no? En realidad es una actividad bastante sencilla. Lo más importante o lo más complicado podría ser tal vez que ustedes puedan leer. Si ustedes leen con suficiencia,
leen la reseña, leen esto también, van a poder contestar de manera muy sencilla y hacer su adaptación, ¿no? Para la adaptación voy a ponerles un pequeño video donde les va a adaptar un clásico, ¿no? Entonces déjenme ver nada más. Y luego me regreso. Ahí está. No lo voy a poner todo, solo voy a adaptar a hacer específicamente donde se desarrolla lo de adaptación de un clásico, se llama. Dependen del tiempo en la importancia de los conflictos internos de los personajes. Pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conoce Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Entonces, bueno, básicamente esos son los requisitos que tienen que hacer para hacer su adaptación. Ya vieron ahí cuáles son los básicos, ¿no? No olviden, pueden modificar lo que ustedes quieran, incluso los nombres. Lo que no deben modificar es la situación. Es decir, como lo marcaba Romeo y Julieta, incluso lo de los 15 años y demás, pueden cambiarle el nombre a Romeo y Julieta y ponerle el nombre que ustedes quieran, pero mantener la historia detrás completamente intacta, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sí me parece que es bien importante que ustedes la recuerden. Para ir finalizando, los foros evaluables, que son los foros, foros que yo voy a evaluar a partir de ciertas características. Las vemos acá.
estos son los requisitos. Los he puesto 2 veces en los foros de participación yo participo todos los días, los he puesto 2 veces. Los requisitos son, deben llevar citas o paráfrasis y referencias, es obligatorio en todos los casos. Pueden utilizar búsquedas personales en internet, o yo preferiría que buscaran cosas que tienen que ver dentro de la misma plataforma, es mucho más fácil, yo creo. Todas las participaciones deben tener entre 5 y 8 renglones en más de 4 días, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si ponen 2 en un día es aceptable, pero poner 3 en un día y poner todo en un día es lo más penalizado y no alcanzan si ponen todo en un día no van a alcanzar una calificación de más de 7, suponiendo que hagan todo esto, pero que pongan todo el domingo, no van a alcanzar más de un 7. Entonces les recomiendo que todavía hoy pueden hacerlo. Si hoy empiezan de 0, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son 5 participaciones y todavía pueden aspirar a una buena calificación si empiezan hoy, pero cumplen estos requisitos al pie de la letra. Y recuerden seguir las reglas de etiqueta y las reglas ortográficas. También en el foro de integración en el foro aprendiendo, les puse una herramienta muy útil que les corrige la ortografía y les ayuda a escribir mejor sus participaciones, ¿no? Entonces sugiero que la escriban primero, después la pasen ahí, corrijan los errores y después ya la copien y peguen al foro de integración. Eso es básicamente de lo que se trata los foros evaluables, la actividad integradora 5, ya vimos el video, y un recordatorio final para ir cerrando la sesión. No olviden el formato, es decir, colocar los paréntesis, colocar las referencias obligatorias en todas las actividades y foros. Es obligatorio porque si no están acercándose a un plagio. No colocar referencias en absoluto. Si encuentro información que no es de ustedes, aunque no la copien y peguen, si no dan los créditos necesarios, es plagio. Entonces tengan mucho cuidado con eso para evitar prácticas que a lo mejor no son conscientes, pero que ustedes mismos, desafortunadamente, de acuerdo a las reglas, pues estarían faltando y estarían cometiendo plagio, ¿no? Pues nada, muchas gracias por su asistencia esta tarde-noche. Nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Si tienen dudas, por favor, comuníquense a través de los canales tradicionales que son chats y el chat interno, el mensajero interno, y también pueden comunicarse a través de correo electrónico. Muchas gracias y espero que después de ver este video me hagan todas las preguntas que necesiten, porque ya se acerca, estamos un poco más de la mitad del módulo y es momento de que todavía, bueno, aún creo que todavía pueden considerar aprobar el módulo si ustedes siguen los lineamientos básicos que les estoy marcando en esta sesión, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches y nos vemos muy pronto.